tardes, queridos alumnos, esperando que todo esté muy bien. Hoy día los invito a iniciar el estudio de nuestra segunda unidad referente a los derechos y deberes que nacen de las relaciones de familia. Bueno, como ustedes saben, nuestra primera unidad tenía que ver con un ámbito introductorio a poder conocer el concepto de familia y a poder hacernos cargo del concepto de parentesco y de estado civil. Ello era importante precisamente para entrar a analizar nuestra segunda unidad, la cual, como ustedes ya saben, está compuesta por tres grandes contenidos. En primer lugar, veremos los derechos y deberes existentes entre los cónyuges, en segundo lugar, los existentes entre los convivientes civiles y finalmente, los derechos y deberes existentes entre padres e hijos. En esta última parte de la unidad será donde nos extenderemos mayormente, pues veremos tanto la determinación de la calidad de padre e hijo con filiación, determinación de la filiación y los efectos de la filiación tanto de derechos y deberes existentes de padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, ¿ya? En el caso de las dos primeras partes de la unidad, que será precisamente lo que hoy veremos, yo ya entiendo que ustedes conocen parte importante de la institución del matrimonio y del acuerdo de unión civil, según los antecedentes que obtuve con el profesor que ustedes tuvieron en legislación de familia. Ustedes vieron parte ya importante, creo, de todo lo referente al matrimonio y al acuerdo de unión civil, por lo tanto yo les haré una referencia a nuevamente recordar conceptos referidos al matrimonio y a los deberes matrimoniales. Aquí me interesa que volvamos a recordar, en definitiva, cuáles son los deberes matrimoniales que existen entre los cónyuges y entre los convivientes civiles. ¿Para qué? Porque estos deberes matrimoniales tienen mucho que ver con causales judiciales que se llevan en definitiva a los tribunales de familia y que son muy comunes en nuestro ejercicio tanto profesional y que ustedes verán continuamente si es que les toca trabajar como técnicos en trabajo social en el área relacionada con temas jurídicos. En primer lugar, entonces veremos los derechos y deberes existentes entre los cónyuges. Como ustedes ya lo saben, los cónyuges corresponden a dos personas que han celebrado el contrato de matrimonio y que según la definición existente en nuestro Código Civil, en el artículo 102, el matrimonio es un contrato solemne, por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y para toda la vida con la finalidad de vivir juntos, procrear y de auxiliarse mutuamente, ¿ya? Este concepto que encontramos en nuestro Código Civil lo tenemos que analizar para poder desde ya hacernos cargo de ciertas características, o más bien dicho, de ciertas especificidades dentro de este concepto que es importante de ver con ocasión de los deberes matrimoniales. En primer lugar, es un contrato, ustedes ya lo saben. Aquí dejamos un poco de lado este concepto más romántico que uno tiene del matrimonio, pero para la ley es un mero contrato. Pero es un contrato bastante particular, porque es un contrato solemne. ¿Qué significa esto? Que este contrato, como ustedes ya lo saben, se celebra bajo ciertos requisitos y de cierta manera. Ya se refiere a que la ley exige que este contrato se celebre bajo la concurrencia de ciertos actos jurídicos y realizados los actos jurídicos con ciertas exigibilidades legales. ¿Ya? Ustedes saben que para contraer matrimonio civil hay que hacerlo ante un oficial del registro civil, que además hay que concurrir con testigos, hay que no tener, bueno, lo veremos más adelante cuando recordemos los requisitos, que solamente se los voy a nombrar para que los tengan presentes, pero hay que cumplir cierta formalidad para celebrar este tipo de contrato, ¿ya? Además, es un acto jurídico celebrado entre un hombre y una mujer, lo dice expresamente el concepto, lo que deja de lado a la posibilidad de contraer matrimonio por más personas, es decir, dos hombres y una mujer, etc. O bien celebrar este acto jurídico, este contrato fundamentalmente entre dos personas del mismo sexo. Además, es un acto jurídico que no admite modalidades, es decir, no me puedo casar, por ejemplo, estableciendo en este contrato, en un acuerdo, que me voy a casar solo por el plazo de un año, o este contrato va a comenzar a regir y estableciéndole una modalidad de exigencia, etcétera, ¿ya? Esto es bastante particular porque las modalidades, no sé si se los habrán nombrado en su ramo general, que tuvieron como una especie de introducción a todos los temas jurídicos. Las modalidades son introducciones que alteran los efectos de un acto jurídico.
muy comunes en muchos actos. Por ejemplo, yo te presto mi casa por tal cantidad de días, etcétera. Ese acto o contrato que están realizando en este caso de un comodato está sujeto a un plazo, por ejemplo, y ese plazo es una modalidad, se llama legalmente. En este tipo de contratos no se pueden incluir esa clase de modalidades. Ahora, la ley dice que es un acto actual e indisoluble. Ustedes ya lo ven ahí que el contrato dice que es un acto actual e indisoluble, indisolublemente y por toda la vida. Aquí existe la duda de qué ocurrió luego del año 2004, cuando nuestro país entró en vigencia, el divorcio. Ahí hay parte de la doctrina, ustedes saben que la doctrina son los estudiosos en materia de derecho, que dicen que en realidad el matrimonio es un acto disoluble porque ahora se puede terminar. Sin embargo, en realidad el divorcio es una causal de término del matrimonio, pero como una causal posterior a su celebración y que tiene que ver con un hecho distinto de aquellos tomados en cuenta. Por lo tanto, el divorcio no borra, no diluye el matrimonio, por así decirlo, bastante burda mi conceptualización, pero no deja, no elimina de la faz del derecho aquel acto que se celebró, sino que simplemente pone término a ese acto, ¿ya? Por lo tanto, el carácter de indisolubilidad no se ha terminado con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley de Matrimonio Civil que incorpora el divorcio. Finalmente, el concepto, perdón, de matrimonio incluye como objetivos vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Se los recalco, ellos son objetivos, no son requisitos, ¿ya? Ustedes ya lo saben. ¿Por qué no son requisitos? Porque precisamente si fuesen requisitos, por ejemplo, aquellas personas que no son fértiles o personas de avanzada edad no podrían contraer matrimonio. Si lo pensamos como requisito, es un requisito vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. No, es un objetivo del matrimonio. Y como objetivo que lo es, debería apuntar la celebración de este contrato a cumplir dichos objetivos, obviamente, salvo aquellas circunstancias excepcionales en las que no va a ser posible de realizar. Solo para que lo recuerden, no olvidar que los requisitos del matrimonio precisamente se distinguían entre requisitos de existencia y requisitos de validez. Requisitos de existencia referente a aquellos necesarios para que el acto nazca a la vía del derecho, que ahí comprendíamos la diferencia de sexo entre los contrayentes, que fuesen un hombre y una mujer, consentimiento de los contrayentes, que ellos precisamente consintieran en la realización de este acto jurídico, y que el matrimonio se celebre ante un oficial del registro civil, o bien ante una entidad religiosa y luego se ratifique este consentimiento ante el oficial del registro civil, ¿ya? Requisitos de validez, que no tiene que ver ahora con que el acto nazca a la vía del derecho, sino que para que el acto sea válido. Dentro de estos requisitos de validez encontramos el consentimiento que debe ser libre y espontáneo, con la ausencia, perdón, de vicios que afecten el consentimiento. En esto, ustedes me imagino que habrán visto que como vicios que afectan al consentimiento encontramos el error, la fuerza y el dolo. En segundo lugar, que los contrayentes sean capaces. Ahí hablábamos que existen ausencia de impedimentos y prohibiciones para contraer matrimonio. Hablábamos en la unidad anterior de la existencia de ciertos impedimentos para contraer matrimonio, como por ejemplo el que sean parientes los cónyuges. Ya ahí ustedes lo recordarán que en la capacidad de los contratantes veíamos impedimentos absolutos, es decir, que no puedo contraer matrimonio respecto de ninguna persona, por ejemplo, cuando yo tengo menos de 16 años, o impedimentos relativos referente a ciertas personas. No puedo contraer matrimonio con aquellos con los que tengo un vínculo de parentesco específico exigido por ley, ¿ya? Y observancia de formalidades legales para también ser esto uno de los últimos requisitos de validez en la celebración del matrimonio. Como ustedes lo saben, una vez que yo contraigo matrimonio, que se celebra por parte de un sujeto este contrato, surgen ciertos efectos con ocasión de la celebración del matrimonio.
Uno de los efectos más evidentes es que efectivamente yo cambio de estado civil. Ustedes ya lo saben que una de las fuentes del estado civil es el matrimonio. Y paso a tener el estado civil de casado. Ahora, además de esos efectos, hay efectos que se proyectan en diversas áreas de la vida de una persona. En primer lugar, en efectos de carácter personal, efectos de carácter patrimonial, ustedes ahí lo recuerdan, el matrimonio es como contrato, hace surgir en este caso entre los contratantes la posibilidad de elegir regímenes patrimoniales que regulan las relaciones económicas entre ellos y respecto de terceros. Y en ese sentido, ahí hay que recordar que existen tres regímenes matrimoniales: sociedad conyugal, el régimen legal supletorio para los matrimonios celebrados en Chile, régimen de participación en los gananciales y régimen de separación total de bienes. En ese sentido, no hay que olvidarse que estos regímenes establecen reglas especiales y además establecen la existencia de uno o más patrimonios existentes dentro de la vida matrimonial, ¿ya? En materia de filiación, sabemos que quizás no lo han visto, pero lo vamos a ver al término de esta unidad. Con ocasión de la celebración del matrimonio, hay ciertas presunciones de paternidad que nacen, en este caso, para las partes contratantes, para el hombre, que se presume su paternidad, respecto del hijo nacido por la mujer bajo ciertas condiciones, en este caso la existencia de un plazo establecido, y cuando este vínculo precisamente de matrimonio existe entre estas dos personas. ¿Ya? Esto trae, por ejemplo, como consecuencia práctica. Si yo estoy casada con una determinada persona y nace un hijo, basta con que yo lleve la libreta de matrimonio y puedo inscribir al hijo que nació en calidad de hijo de la persona con la que yo estoy casada. No es necesario que esa persona realice el acto de reconocimiento de hijo, ¿ya? Que sí es necesario hacerlo cuando los padres no están casados. En materia de sucesión, el matrimonio efectivamente establece efectos importantes con ocasión de que en los cónyuges uno va a pasar a ser heredero del otro, y en materia de parentesco, como ustedes también ya lo saben, la existencia del matrimonio hace surgir un nuevo parentesco para el cónyuge respecto de los consanguíneos del otro cónyuge, que es el parentesco por afinidad. Sin embargo, nosotros nos vamos a detener en el estudio de uno de los efectos específicos del matrimonio, que son los efectos personales, es decir, estos que tenemos aquí arriba, como ustedes lo ven, ¿ya? En ese sentido, respecto a los efectos personales, ¿qué es lo que hace surgir el matrimonio? Derechos y deberes entre cónyuges. Al efecto, cuando hablamos de deberes matrimoniales, nos referimos a aquellos derivados de la esencia del vínculo matrimonial, en virtud del cual se le imponen a los cónyuges una determinada conducta y cuya transgresión podría traer aparejadas ciertas consecuencias jurídicas. En este sentido, cuando hablamos de los deberes matrimoniales, tiene que ver con ciertas exigibilidades que se le hacen a la otra persona con la que yo me casé, para que o no haga una conducta o sí haga una conducta por la esencia del mismo vínculo que se contrajo con ocasión del matrimonio. Y aquí es donde yo apuntaba, como les nombraba, los objetivos, pensando en que los objetivos con los que contrajimos este vínculo es precisamente vivir juntos, auxiliarnos o procrear, ¿ya? En este sentido, los deberes matrimoniales, acá los destinatarios de estos deberes indudablemente son únicamente los cónyuges, ¿ya? Yo tengo estos deberes solo respecto de mi cónyuge y son de carácter recíproco. ¿Por qué esta característica? Porque hace un tiempo, y no muchos años, existía un deber matrimonial respecto del cual, que era en este caso que la mujer le debía obediencia al hombre y el hombre le debía respeto a la mujer. ¿Qué significaba esto? Esto tenía que ver con un concepto evidentemente patriarcal respecto a la existencia de la figura masculina dentro de la vida matrimonial. Y por otro lado, debido a la regulación que existía en nuestro código referente a la capacidad y habilidad que tenía la mujer para administrar el patrimonio de la sociedad conyugal, ¿ya?
Más allá de lo criticable, que yo lo puedo ver desde muchos puntos de vista, era un deber matrimonial que estaba establecido hasta no hace muchos años en esa manera. ¿Ya? Ahora no, ahora se entiende que son recíprocos, es decir, ambos se den respeto. ¿Ya? No hay, por una parte, la exigibilidad de que se le deba obediencia, en este caso, de parte de la mujer hacia el hombre. Y acá existe una disputa o una duda meramente jurídica que los abogados siempre discutimos. Estos son deberes u obligaciones, ¿ya? Cuando yo les hable de una obligación, alumnos, voy a hablar de algo que se me puede exigir de manera forzada, un cumplimiento forzado. Por ejemplo, en materia civil, una obligación derivada de un contrato. Yo, como vendedor, vendí mi teléfono celular, por ejemplo, a 100.000 pesos a alguno de ustedes. En ese contrato de compraventa de un bien mueble que hicimos, que es el teléfono celular, yo como vendedor tengo obligaciones. Una de ellas, obviamente, pasar el teléfono hacia el comprador. ¿Qué ocurre si yo no cumplo con esa obligación? Ustedes me podrían demandar para el cumplimiento forzado de esa obligación, es decir, exigirme que yo cumpla con la obligación que tengo, que es pasar el celular. Sin embargo, cuando hablamos de deberes jurídicos, hablamos de actos, acciones u omisiones que están establecidos por ley o que hay una exigibilidad legal, pero que no son coercibles bajo cumplimiento forzado, es decir, no me pueden demandar que yo cumpla esa acción u omisión a través de una acción judicial porque por su esencia o naturaleza no es posible de hacer, ¿ya? Y aquí lo vamos a ver. Voy a adelantarme un poco. Deber de fidelidad. ¿Ustedes creen que es posible que yo demande a través de una acción judicial que mi cónyuge me sea fiel? ¿Que se demande la acción, o más bien dicho, la omisión de la fidelidad? Ahí es cuando uno dice que hay que distinguir. Dentro de los deberes matrimoniales hay algunos que son obligaciones porque admiten su cumplimiento forzado, por ejemplo, la obligación de pagar una pensión de alimento que pueda tener un cónyuge respecto de otro, yo puedo demandar su cumplimiento forzado, y hay otros que, sin embargo, son meramente deberes jurídicos, ¿ya? No son coercibles. Y ahí es donde hay que hacer esta distinción. ¿Cuáles son los deberes matrimoniales que existen en la actualidad? Solo déjenme comprobar algo, chiquillos. Muy bien, ya. Estos deberes matrimoniales que existen en la actualidad son los siguientes. En primer lugar, tenemos el deber de fidelidad, ¿ya? Este deber de fidelidad está establecido en el Código Civil y lo vamos a analizar más adelante de manera pormenorizada. En segundo lugar, el deber de socorro, ayuda mutua, respeto y protección recíproco, el deber de vivir en el hogar común, cohabitación y ayuda y contribución de expensas para la litis. Son a lo menos 7 deberes que tenemos acá comprendidos en el Código Civil y cuya exigibilidad o obligación se ve diseminado tanto en el Código Civil como en la Ley de Matrimonio Civil. ¿Importante que yo se los colocara todos juntos? Sí, para que ustedes después lo comparen con los del Acuerdo de Unión Civil. Deber de fidelidad, establecido en el 131 y 132 del Código Civil. A este deber, ¿cómo se refiere el Código? El Código dice, los cónyuges deben guardarse fe. Cuestión que para estos efectos se entiende que puede ser cumplida, pero a través de no una conducta activa, sino que es una conducta negativa. Abstenerse de mantener relaciones sexuales con terceras personas distintas del cónyuge. Cuando uno habla de fidelidad o guardarse fe, el Código Civil no lo define. Por eso yo les coloqué ahí el concepto de la Real Academia Española, que dice dentro de una de sus conceptualizaciones que fidelidad es la lealtad, la observancia de la fe que alguien debe a otra persona, ¿ya? Concepto bastante amplio. Ahora, según el artículo 132, artículo siguiente donde se refiere el código a esto de guardarse fe, el 132 dice, el adulterio constituye una grave infracción al deber de fidelidad.
que impone el matrimonio y da origen a las sanciones que la ley prevé. Así, cometen adulterio la mujer casada que yace con varón que no sea su marido y el varón casado que yace con mujer que no sea su cónyuge. Hasta hace un par de años, solo como dato anecdótico, la mujer cometía adulterio cuando yacía con varón que no fuera su marido y el varón cometía adulterio cuando de manera como de manera descarada prácticamente, decía el código, hay un concepto que no lo recuerdo en la actualidad, pero era que fuese con escándalo, ya hacía con mujer que no fuera su cónyuge, pero si la hacían piola, no era adulterio. Claramente, insisto, esas son conceptualizaciones de nuestro querido redactor del Código Civil, que daba mucho cuenta de los momentos o la forma que sociológicamente se encontraba establecida y estructurada, en este caso, la realidad de la visión matrimonial, de cómo la mujer se figuraba dentro de la figura de la familia, ¿ya? Pero bueno, más allá de eso, esto es lo que en la actualidad está. Ahora, fidelidad como tal. ¿Cómo yo puedo ser infiel? Si ustedes ven, el 132 dice que el adulterio constituye una grave infracción, una, por lo tanto no sería la única. Por lo que en términos generales, el adulterio al ser la infracción más grave, existen otras infracciones al deber de fidelidad, siendo una de ellas, por ejemplo, besar apasionadamente a una persona que no sea mi cónyuge, ¿ya? Precisamente puede entenderse que ahí también hay infidelidad y en un montón de otro tipo de conductas, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre si yo soy infiel? ¿Cuál es la sanción civil establecida ante el incumplimiento de este deber de fidelidad? El cónyuge afectado, yo como ya les había nombrado, no tiene la posibilidad de pedir su cumplimiento coercible, es decir, no puede demandar al otro para que le sea fiel. Yo no puedo interponer una acción judicial ante el tribunal de familia para exigir que el juez le exija a mi cónyuge que sea fiel, ¿ya? No solamente porque no está, sino porque se dice que por la naturaleza misma de este tipo de conducta no se puede. Ahora, si la infidelidad es una causal que se puede utilizar para solicitar separación judicial de bienes o divorcio. Incluso divorcio por culpa, que es la causal que se utiliza. Ustedes saben que el matrimonio se termina por varias causales. Por muerte, muerte natural, se puede terminar por nulidad, por divorcio. Y dentro del divorcio, me imagino que ustedes vieron el semestre anterior, que el divorcio además tiene dos existen dos clases de divorcio, divorcio por culpa y divorcio por cese de la convivencia, donde en este último caso, asimismo, ustedes encuentran dos clases de divorcio, por cese de la convivencia solicitado de manera unilateral o por cese de la convivencia solicitado de manera común, o en este caso el famoso divorcio de común acuerdo. En el caso del divorcio por culpa, esta acción legal es una acción que permite que aquel cónyuge que ha sido perjudicado por el incumplimiento grave de las obligaciones matrimoniales por parte del otro pueda pedir el divorcio sin considerar el plazo del cese de convivencia cuando este incumplimiento de las obligaciones matrimoniales haya sido grave y torne intolerable la vida en común. Es decir, yo podría pedir el divorcio amparándome en que mi cónyuge me ha sido infiel, ¿ya? Pero esta conducta tiene que ser grave y haber tornado intolerable la vida en común, ¿ya? Ahí este mundo del divorcio por culpa admite muchas interpretaciones judiciales. Por ejemplo, me ha tocado ver en el ejercicio profesional discusiones respecto de si la infidelidad de un sujeto realmente torna intolerable la vida en común, cuando no había sido la primera situación de infidelidad y esta situación de infidelidad se había tolerado por la cónyuge. Ya me tocó ver en un caso donde el juez decía, bueno, es bastante, con la prueba que se había aportado en la causa, es bastante discutible, ya, ¿está acreditada que fue infiel? Sí, acreditado. Pero es bastante discutible que se dé el segundo requisito de este divorcio, que haya tornado intolerable la vida en común
cuando, por ejemplo, se acompañaron declaraciones de testigos que daban cuenta que no había sido la primera situación de infidelidad y la cónyuge había perdonado más de una situación y que eso, de cierta manera, podíamos decir que no es que no tornara intolerable, sino que había también una suerte de tolerancia conyugal de ambos, ¿ya? Pero son cosas que se discuten. En realidad esto es un caso a caso para dar lugar al divorcio con ocasión de la infidelidad. Además, se puede pedir como la infidelidad como causal para la separación judicial de bienes, que ustedes saben que esto amerita cuando están casados con sociedad conyugal. Ahora, hay una duda que hace un par de años se ha empezado a discutir en nuestra sede judicial respecto a si yo podría demandar indemnización de perjuicios a mi cónyuge por el incumplimiento del deber de fidelidad. Ojo, no confundir con que en el contexto del juicio de divorcio yo puedo demandar compensación económica, que me imagino ustedes saben es algo totalmente distinto, ¿ya? La institución de la compensación económica es una institución que busca que aquel cónyuge que no pudo trabajar en la medida que podía o quería pueda demandar al otro para que se le restituya, en este caso, este perjuicio económico que le impone el término del matrimonio, ¿ya? Eso es compensación económica. Aquí hablamos de indemnización de perjuicios. La indemnización de perjuicios es una institución de carácter civil que la ley la establece para dos clases de hechos. Indemnización de perjuicios por el incumplimiento de obligaciones contractuales o por la ocurrencia, en este caso, de responsabilidad civil extracontractual, cuando no había contrato. Aquí nos referimos a indemnización de perjuicios porque no se cumplió una de las obligaciones contractuales, que era la fidelidad, usted sabe. Matrimonio, contrato, obligaciones contractuales, deberes matrimoniales, infidelidad, no se cumplió la obligación, ¿ya? ¿Se puede demandar indemnización? Vámonos a área civil en general. Con ocasión de un contrato de arrendamiento, no me cumplen las condiciones del contrato, me devuelven la propiedad, por ejemplo, al arrendador en calidades pésimas, paupérrimas. ¿Puedo demandar indemnización? Yo creo que a ustedes les va a salir como natural. Obvio, puedo demandar indemnización de perjuicio. Pero se podría demandar indemnización por el no cumplimiento de este otro tipo de cláusula contractual, que es la fidelidad. En nuestro país en general se señala que no. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un contrato especial del derecho de familia que tiene principios, reglas y sanciones que le son propios, ¿ya? Por lo que no sería posible extrapolar, como lo dicen los estudiosos del derecho, las sanciones o los efectos que le son propios. Ahí yo les dejo dos artículos que hablan, dos autores bastante conocidos en nuestro país para los abogados, que tienen que ver con si es posible o no es posible discutirlo, ¿ya? En general, como yo les digo, no, los tribunales no lo acogen, pero en algunos casos se ha entrado en la discusión. A tema, por ejemplo, para que ustedes lo sepan, hay legislaciones que sí lo contemplan, como la legislación francesa. La legislación francesa tiene un sistema de indemnización de perjuicios por incumplimiento de obligaciones contractuales matrimoniales. Por lo tanto, puede que en un par de años más quizá lo exista o se exija. Más allá de si nosotros creemos que es una conducta que puede exigirse bajo este tipo de mecanismo civil, ¿ya? Pero puede que exista, quizás, quién sabe. Y para terminar con el deber de fidelidad, una consulta que se los planteo tomando en cuenta que el contrato de matrimonio es un contrato que admite la celebración de ciertos pactos. ¿Es negociable el deber de fidelidad? ¿Podría yo, por ejemplo, a través de una capitulación matrimonial, que son estos pactos que yo pacto al momento de casarme, pactar, por ejemplo, que hay chipe libre durante un cierto tiempo con mi marido? ¿Ya? Llevémoslos al burdo ejemplo del arrendamiento. Ustedes saben que en el arrendamiento, como contrato civil, yo puedo acordar millones de cosas. Por ejemplo, acordar con mi arrendador que él va a estar obligado a pintar la casa morada. No sé.
Uno puede incluir el pacto que quiera, siempre y cuando no vaya en contra de cierto tipo de estipulaciones, que no vaya en contra de la ley nacional, en contra de las buenas costumbres, etcétera, ¿ya? ¿Se podría pactar algo así en este contrato? Si estamos hablando de que el matrimonio es un contrato como tal, desde ya suena raro, ¿cierto? Si tenemos en cuenta que el objetivo del contrato es vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Don Hernán Corral, un abogado y profesor además bastante conocido en esta materia, señala que no podría pactarse algo así, ¿ya? ¿Por qué motivo? Porque el artículo 1717 del Código Civil, con ocasión de las capitulaciones matrimoniales, dice que no podrán contener dichas capitulaciones estipulaciones contrarias a las buenas costumbres ni a las leyes. Y teniendo en cuenta esto, un tipo de acuerdo que diga, por ejemplo, que durante un mes va a haber chip libre, no sé, durante un mes cada año de nuestro matrimonio vamos a tener derecho a tener más de una pareja sexual, etcétera. Eso iría en contra del detrimento de los derechos y obligaciones que la ley señala a favor de cada cónyuge, ¿ya? Les dejo el link para que ustedes lo vean y asimismo este link por lo menos se los voy a subir a partir de la plataforma Moodle para que ustedes igualmente lo revisen. Ya esta discusión surgió con ocasión de una novela que ahí existía en el año 2014 respecto a si era legal o no que se pudiera pactar este tipo de acuerdos en materia matrimonial. Que suena extraño, por supuesto, pero sí, lo pensamos fríamente, matrimonio-contrato, obviamente que en este tipo de contrato específico se dice que no. Segunda clase de deber. Vimos ya el deber de fidelidad. Segunda clase de deber, el deber de socorro. Vamos a revisar. Según el 134, el socorro es aquella obligación de carácter patrimonial, que consiste en el deber de proveer a las necesidades del otro cónyuge y a la familia en común, ¿ya? Este deber es de carácter patrimonial y su cumplimiento depende de la capacidad económica y el régimen patrimonial con el que hayan contraído el matrimonio los cónyuges. Ahora, este deber fundamenta la obligación alimenticia que según el artículo 321 del Código Civil existe respecto a las personas a las cuales yo les puedo deber pensión de alimentos, ¿ya? El deber de socorro es un deber que precisamente tiene que ver con esto, con el derecho que tengo yo como cónyuge de recibir ayuda económica de parte de mi marido y que en el caso incluso que sea necesario yo puedo demandarlo de pensión de alimentos, ¿ya? Si no se cumple esto, si mi cónyuge no me ayuda, por ejemplo, se fue de la casa, me abandonó, se fue y lamentablemente no tengo con qué solventar mis necesidades y necesito demandar pensión de alimentos. ¿Es posible? Es posible demandar su cumplimiento coercible, por lo tanto es una obligación propiamente tal. Pero además es una causal, si es que el deber de socorro no lo cumple mi cónyuge, para pedir separación judicial de bienes o divorcio y además separación judicial propiamente. En ese sentido, les hago el alcance que más adelante veremos el derecho de alimentos en materia de filiación como derecho que tienen los hijos para perseguir alimentos de reparte de sus padres. Sin perjuicio de ello, el 321 del Código Civil establece que no es la única persona respecto de la cual yo puedo estar obligada, en este caso, a ser demandada por pensión de alimentos. Deber de ayuda mutua, tercer deber. Aquí la ley dice que, no lo define, pero dice que los cónyuges están obligados a ayudarse mutuamente. Y aquí se ha entendido que la ayuda mutua son los cuidados personales constantes que se deben ambos cónyuges en todas las circunstancias de la vida, ¿ya? Especialmente que eso tiene que ver con aquellas circunstancias en las que yo estoy obligado a ayudar a mi cónyuge en las adversidades de su vida, ¿ya? Este deber de ayuda mutua, de la solidaridad conyugal. Ante el incumplimiento no es posible exigir su cumplimiento forzado. Esto si lo llevamos, por ejemplo, a planos más, eh,
más judiciales, yo no podría demandar que mi cónyuge me deba, como por así decirlo, prestar bajo este concepto de solidaridad un apoyo, no económico. La ayuda mutua no tiene que ver con algo económico, porque solo tiene que ver el socorro. Acá tiene que ver con el apoyo dentro de la vida constante que yo puedo tener. No puedo demandarlo coercitivamente, pero sí es una causal para poder pedir separación judicial o divorcio o separación judicial de bienes. Obligación de respeto y protección recíproco, 131 del Código Civil. En este sentido, la ley establece que en atención a la comunidad de vida que impone el matrimonio, los cónyuges deben observar una conducta deferente para con el otro, valorando su individualidad y prestando las colaboraciones que resulten necesarias para su mayor realización en todos los ámbitos de la vida del otro cónyuge, ¿ya? Este deber era el que yo les explicaba que antiguamente la ley le debía, o sea, la mujer le debía obediencia al hombre y el hombre respeto a la mujer. Ahora no. En la actualidad este es un deber recíproco, donde hombres y mujeres nos debemos respeto y protección. ¿Qué hacer ante el incumplimiento? Cuando yo, tan comúnmente esa frase uno utiliza, le falto el respeto. En realidad es que más que faltar el respeto, cometo hechos que atentan en contra de la integridad física, psicológica de mi cónyuge. Ante esto hay algo que ya les resuena bastante común, yo creo, que es la aplicación de la ley de violencia intrafamiliar. Obviamente, ante el incumplimiento de este deber, se puede aplicar la ley de violencia intrafamiliar. Y además, se puede utilizar como causal para la separación judicial o el divorcio y para la separación judicial de bienes. Respecto a esto último, va a ser precisamente una de las actividades de evaluación que vamos a utilizar o que vamos a, presentar con ocasión de esta semana de clases para hacerla en un plazo que yo les voy a señalar al término de esta clase que estamos realizando el día de hoy y con las indicaciones pertinentes. Respecto a el deber de vivir en un hogar en común, otro de los deberes matrimoniales, y según el 133, ambos cónyuges tienen el derecho y el deber de vivir en el hogar común, salvo que alguno de ellos le asistan razones graves para no hacerlo. Ojo, tienen el derecho y deber, ¿ya? Cuando hablamos de razones graves, por ejemplo, ¿qué podemos pensar o hacer caer dentro de esta situación? Cuando el cónyuge es trabajador de una faena minera, por ejemplo, y debe trasladarse continuamente a, no sé, Calama, y yo vivo en Vallenar. Indudablemente ahí por razones graves no está viviendo conmigo 24/7. No estaría cumpliendo plenamente la obligación matrimonial, pero igualmente, ante el incumplimiento no es posible exigir el cumplimiento de esta obligación de manera forzada, pero sí es una causal para pedir separación judicial o divorcio y separación judicial de bienes. Deber de cohabitación. Este deber corresponde al llamado débito conyugal. Ya no está expresado o consagrado en nuestro Código Civil, que es el deber de mantener relaciones sexuales con mi cónyuge. Sin embargo, se subentiende teniendo en cuenta que uno de los objetivos del matrimonio es procrear. Y por lo tanto, al momento de procrear debemos subentender que efectivamente para la procreación es necesaria la mantención de relaciones sexuales entre sí, sin perjuicio de la posibilidad de que un hijo claramente sea, en este caso, fecundado a través de alguna técnica de reproducción asistida, ¿ya? O bien sea hijo de otra persona. El tema es que se subentiende que existe como obligación a lo menos eh, el débito conyugal entre los cónyuges. Ahora, ante el incumplimiento de este débito conyugal, no puedo exigir el cumplimiento forzado, es decir, no puedo presentar una acción judicial demandando al otro a que cumpla su débito conyugal. Pero sí, ahí y también está la discusión, ¿es posible demandar divorcio con ocasión de esto? ¿O demandar, por ejemplo, separación judicial de bienes? Aquí se discute. ¿Por qué motivo? Porque no está comprendido expresamente y porque hay que tomar en cuenta que, y esto necesariamente voy a requerirles que ustedes recuerden su materia de divorcio que vieron el año pasado. En el divorcio, cuando es divorcio por culpa,
las causales del divorcio por culpa era el incumplimiento de las obligaciones matrimoniales y se establecía un listado. Y dentro de ese listado, uno era, en este caso, la imposibilidad de ser padres ante la imposibilidad, en este caso, evidente de poder establecer la procreación, pero ante un hecho que haya sido no conocido por ambos cónyuges y que eso tornaba intolerable y resultaba gravemente la vida en común. Aquí la lógica es no decir que la no cohabitación, el no débito conyugal, amerita poder demandar el cumplimiento forzado, porque en realidad no se podría en sí establecer como causal, pero sí puede ocurrir que con ocasión de la no cohabitación no se llegue a cumplir en definitiva con la posibilidad de procrear y esto se justifique en alguna de las causales que están establecidas o comprendidas para la interposición de la demanda de divorcio por culpa y torne intolerable la vida en común y sea una reiteración grave de esas conductas, ¿ya? Espero haberme explicado, pero no es que por no tener sexo uno demande el divorcio por culpa, no, sino que es porque con ocasión de ese hecho ocurra otro incumplimiento grave y que torne intolerable la vida en común, ¿ya? Ahí es como ir sumándolo a la causal de divorcio por culpa, ¿ya? Última de las obligaciones establecidas para los cónyuges con ocasión del matrimonio, auxilio y contribución de expensas para la litis. ¿Qué es esto? Es la obligación que tienen los cónyuges de suministrarse el pago de las defensas judiciales cuando lo necesiten, ¿ya? Es decir, pagar los abogados respectivos y los costos judiciales que tienen que ver con ello. Acá dice que el marido, si está casado en sociedad conyugal, debe proveer a la mujer las expensas para la litis que siga en su contra, si es que ésta no tiene bienes suficientes para poder solventárselo, ¿ya? Ojo, es una obligación que existe cuando los cónyuges están casados bajo un régimen patrimonial específico, que es el de sociedad conyugal. No, por lo tanto, si yo estoy casada bajo el régimen de separación judicial separación, perdón, total de bienes o bajo el régimen de participación en los gananciales, ¿ya? Ante el incumplimiento, si mi marido no me quiere colaborar con ello, si mi mujer no me quiere colaborar con ello, marido en realidad, porque la mujer salvo que tuviese este patrimonio, debería colaborarlo. Y aparte de esto, está pensado en que el marido sea el que colabore. ¿Por qué motivo? Porque no nos olvidemos que la sociedad conyugal es el que administra el patrimonio social. Si está pensado hacia el marido y no me quiere colaborar, yo lo puedo exigir en juicio. Ya en el mismo juicio donde él me demanda el divorcio, por ejemplo, yo no tengo con qué pagar abogado y no quiero asesorarme gratuitamente por la corporación y quiero contratar un abogado privado, en ese mismo juicio yo le puedo exigir a mi marido que me pague el abogado a través de auxilios y expensas para la ex. ¿Ya? Con ello terminamos, o con ello se ve cuáles son los deberes matrimoniales existentes hacia los cónyuges. ¿Ya? Y solo para que nos quede más bien claro, de todos estos deberes y obligaciones, hay algunos que se puede exigir su cumplimiento forzado, que no es fidelidad precisamente, sino que es socorro, y en este caso, auxilio y expensas para la litis, y hay otros respecto de los cuales no se puede exigir su cumplimiento forzado, pero tienen otras consecuencias civiles su incumplimiento. Fidelidad, ayuda mutua, respeto y protección recíproca, vivir en un hogar común y la discusión respecto de la cohabitación. ¿Ya? Vamos ahora respecto a los convivientes civiles. Como ustedes lo saben, la convivencia civil se genera a partir en nuestro país del surgimiento del Acuerdo de Unión Civil, AUC, que significa esa sigla, que fue creado en el año 2015 con la dictación de la ley 20.830, que esa ley se dicta, se publica, entra en vigencia el 21 de octubre del año 2015, ¿ya? Como ustedes lo saben y ya lo vimos, pero ya lo habían visto anticipadamente, el contrato del matrimonio es un contrato que permite establecer, perdón,
una relación familiar entre dos sujetos de distinto sexo. ¿Cuál era el problema? Que generaba la no existencia de la posibilidad de regular las convivencias de personas de igual sexo o las convivencias en sí. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que yo puedo, por ejemplo, si soy una persona homosexual, tener mi pareja durante muchos años, 40 años, haber generado una vida familiar con él, haber generado patrimonio junto a él, habernos comprado en común la casa, el auto, las cosas, etc. Y al momento de la muerte de uno de nosotros dos, no tener la posibilidad de ser herederos del otro, no tener la posibilidad de quedarme con parte de ese patrimonio en común que nosotros fuimos formando, o incluso no poder percibir algunos beneficios sociales de carácter previsionales, por ejemplo, quedarme con la pensión o poder gozar de la pensión que él pudo haber dejado, siendo que yo estuve con esa persona tantos años, ¿ya? Por otro lado, en nuestro país existía una gran cantidad de personas y existe una gran cantidad de personas que conviven, pero que no regularizan su situación de convivencia, ¿ya? No voy a dar mi opinión en sí si es bueno o no es bueno casarse, porque en suma, yo desde ya les señalo que eso es una decisión que más allá de lo romántica de la decisión en temas jurídicos, depende mucho del caso en concreto, si me conviene o no me conviene casar. Suena bastante crudo, pero todo contrato es un negocio y todo negocio tiene ciertas condiciones, ¿ya? Para estos efectos es si conviene o no conviene contraer este vínculo, la discusión judicial que uno hace detrás. Pero si lo miramos en tema de lo que yo les señalaba recién, podría ser que sí conviene casarse cuando estamos hablando de una relación estable que se ha generado en el tiempo y que ha traído el nacimiento o el surgimiento de patrimonio, de hijos, de casa, de una vida juntos. Y es una forma de proteger todo ello, la existencia del matrimonio. Pero ¿qué es lo que ocurría y por qué surgió el acuerdo de unión civil? Porque había mucha gente que no se quería casar por todo lo que traía aparejado el casarse, o bien que no quería contraer el vínculo porque era engorroso el divorcio y plata, etc. ¿Ya? Entonces, luego de varios años de discusión, surge esta ley 20.830 como una forma de poder establecer un régimen diferenciado para poder celebrar un contrato con efectos en materia de previsional, en materia hereditaria, etc. ¿Ya? Aquí sí les voy a dar mi opinión. Ahora, si esa ley es o no es buena en su generación, a mi criterio no lo es. Deja muchos vacíos, establece un régimen diferenciado que, analizando estadísticamente, el acuerdo de unión civil lo han celebrado en la actualidad más personas heterosexuales que homosexuales, y las personas homosexuales que uno logra entrevistar, muchas de ellas señalan que efectivamente lo que ellos quieren es contraer matrimonio, que ellos no querían un régimen diferenciado, que ellos querían un régimen equiparado para poder acceder a los mismos derechos que efectivamente la ley establece respecto al matrimonio, ¿ya? ¿Qué es el acuerdo de unión civil? Según la ley 20.830 en su artículo primero establece que es un acuerdo, que el acuerdo, perdón, es un contrato, no dice contrato solemne, pero es un contrato, pero sabemos que es solemne porque efectivamente exige cierta solemnidad, es la ley, celebrado entre dos personas que comparten un hogar con el propósito de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común de carácter estable y permanente, ¿ya? Analizando este concepto, claramente es un contrato y solemne, solo puede ser celebrado entre dos personas. Aquí dice claramente entre dos personas que comparten un hogar. No hace distinción si son hombres o mujeres o un hombre y una mujer, por lo tanto admite la posibilidad de ser celebrado entre personas homosexuales o heterosexuales. Los contratantes deben compartir un hogar en común. Ahí es donde se establece una especie de discusión. ¿Por qué motivo? Porque de la lectura del concepto pareciera ser que es una necesidad de base que se comparte un hogar en común, ¿ya? Sin embargo, yo puedo ir hoy día al registro civil y ir con cualquier persona y celebrar el acuerdo de unión civil sin que necesariamente compartamos en la actualidad un hogar en común, ¿ya? Por lo tanto, ahí se discute si realmente es una exigibilidad o exigencia del contrato. La finalidad del contrato es regular los efectos jurídicos de la vida efectiva en común.
bueno, no sé qué hace ese 307. Y la unión ha de ser estable y permanente, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos que se generan para los convivientes civiles con ocasión de con la celebración del acuerdo de unión civil? Que ustedes saben, se celebra ante el registro civil, tiene ciertos requisitos especiales en respecto a su celebración, pero tiene algunas diferencias respecto al matrimonio. Por ejemplo, ustedes saben que el matrimonio lo pueden celebrar personas mayores de 16 años y menores de 18 cuando presten su consentimiento los padres de estas personas. En este caso, el acuerdo de unión civil no se puede celebrar sino solo por personas mayores de 18 años, ¿ya? Bueno, y variadas diferencias las tenemos, pero solamente en términos generales. El estado civil. No adquiero el estado civil de casado, quiero el estado civil de conviviente civil. Tiene efectos personales, que son los precisamente deberes que vamos a analizar más adelante, efectos patrimoniales. Con ocasión de la celebración del acuerdo de unión civil, yo puedo optar a dos regímenes patrimoniales, que son la comunidad de bienes o separación total de bienes. Diferencia del matrimonio, que teníamos tres. Está la posibilidad de utilizar igualmente la institución de los bienes familiares, hay derechos hereditarios, legitimación para demandar indemnización de perjuicios, un tema de presunción de paternidad con algunas discusiones y derechos adicionales. Algunas cosas similares a lo que tenemos en el matrimonio, pero algunas con algunas diferenciaciones importantes en términos prácticos. Más allá de eso, vámonos a la diferencia o cómo está regulado respecto a los efectos personales. En el artículo 14 de la ley 20.830, que ya se las nombré, que crea el acuerdo de unión civil, se establece que los convivientes civiles se deberán ayuda mutua. Asimismo, estarán obligados a solventar los gastos generados de su vida en común de conformidad a sus facultades económicas y el régimen patrimonial que exista entre ellos. Eso es lo único que la ley dice respecto a los efectos personales, es decir, que están obligados a prestarse ayuda mutua, y por otro lado, el segundo deber es la obligación de colaborar en los gastos derivados de la convivencia. Ayuda mutua. ¿Qué es la ayuda mutua para el caso del acuerdo de unión civil? El contenido es bastante impreciso si analizamos que la ley no se refiere en momento alguno a que los convivientes civiles estén obligados a cohabitar, a guardarse fe, se deben respeto y protección recíproca, ¿ya? Ayuda mutua en el concepto de matrimonio civil se entendía de la mano de todas las otras obligaciones, de la mano a la obligación de guardarse fe, a la obligación de guardar respeto y protección recíproca y ayuda mutua, que era el concepto de la solidaridad existente en todas las circunstancias de la vida con mi cónyuge. Acá no está establecido de esta manera, ¿ya? Por eso se dice, bueno, ¿a qué se referirá la ley con ayuda mutua? No queda del todo claro. Pero sí podemos decir que una forma de expresión de esta ayuda mutua es la posibilidad que existe en la actualidad de que un conviviente civil pueda ser considerado como carga legal del otro conviviente civil en el sistema de salud público o privado, ¿ya? Es decir, solidaridad entre cónyuges. Ante el incumplimiento, no es posible exigir su cumplimiento forzado, es decir, un conviviente civil no podría ir ante el tribunal a exigir que se dé esto de ayuda mutua, y sin perjuicio de ello, el conviviente puede dar por terminado el acuerdo de unión civil de manera unilateral ante su incumplimiento. Ya vamos a recordar al final de esto, de qué forma se terminaba el acuerdo de unión civil. Y la obligación de colaborar en los gastos derivados de la convivencia. El artículo 14 dice que los convivientes civiles deben solventar los gastos generados de la vida en común. Ahora, la ley no se refiere a qué tipo de gastos hay que solventar. Dice de la vida en común, por lo tanto podríamos entender que son consumos de servicios básicos, rentas de arrendamiento, limpieza, cuidado de vivienda, etcétera, ¿ya? Pero esta obligación, si uno la lee, no incluye otro tipo de gastos, por ejemplo, gastos personales, no sé, yo estoy estudiando, mi conviviente civil, por ejemplo, quedé sin trabajo ahora con ocasión de esta pandemia y mi conviviente civil me ayuda a colaborar en los gastos derivados de mis gastos personales. Ahí no estaríamos precisamente en el cumplimiento de la obligación de colaboración exigida por el acuerdo de unión civil, ¿ya?
porque en realidad no puede quedar comprendido si el artículo 14 no se refiere a gastos personales, sino que de la vida en común. ¿Ya? Ahora, la ley es bastante particular porque además dice que la obligación de solventar estos gastos es conforme a las facultades económicas que tengan ambos cónyuges y al régimen patrimonial que existe entre ellos. ¿Es posible demandar su cumplimiento forzado? No es posible. Y el conviviente, la opción que tiene, si es que no se da esta colaboración, es dar por terminado el acuerdo de unión civil. Duda. ¿Hay deber de socorro entre cónyuges? Entre convivientes civiles. No nos olvidemos que el deber de socorro entre cónyuges es la posibilidad que yo, cónyuge, tengo de poder demandar de pensión de alimento a mi otro cónyuge cuando me encuentro en un estado de necesidad. El, el conviviente civil puede demandar a su otro conviviente civil ante un estado de necesidad de pensión de alimentos. No, lamentablemente. Y eso pasa cuando se hacen mal las leyes. Esta ley no lo establece. Tampoco se modificó el artículo 321 del Código Civil. No hay ninguna inclusión específica, que era lo que yo les señalaba cuando vimos el deber de socorro. En el 321 del Código Civil se establece que se deben alimentos al cónyuge. Aquí debería haberse agregado ya al conviviente civil. Acá no se agregó. Y como no se agregó, no se puede demandar. ¿Ya? Y también tiene que ver con que el acuerdo de unión civil, y es lo último que vamos a recordar, puede terminar de variadas maneras. Y una de ellas es por voluntad unilateral. Vámonos al caso que yo decida demandar a mi conviviente civil de alimentos. Mi conviviente civil en cualquier momento puede dar por terminado el acuerdo de unión civil, yendo de manera unilateral ante el registro civil para darle término. Por lo tanto, la pensión de alimentos se terminaría. ¿Ya? Entonces, si lo vemos en comparación con el matrimonio solo se puede dar por terminado por divorcio. Bueno, además de las otras causales, por muerte natural, muerte presunta, por nulidad o por la nueva causal cuando el cónyuge ha cambiado de identidad de género, ¿ya? En este caso, el acuerdo de unión civil, o sea, el divorcio no se termina de manera unilateral sin declaración judicial, es decir, el juez va a conocer de la causal de divorcio. Acá no. En el acuerdo de unión civil, de manera voluntaria y unilateral, se puede terminar sin necesidad de que haya un juicio. Basta con concurrir al registro civil para que se ponga término al acuerdo de unión civil. ¿Y eso qué genera? Eso genera que la demanda de pensión de alimentos, que eventualmente se pudiera hacer, que sabemos que no se va a hacer porque no está establecido el deber de socorro, pero si se pudiera, sería bastante ilusoria porque yo puedo demandar la pensión y al otro día mi conviviente civil termine el acuerdo de unión civil de manera unilateral en el registro civil. ¿Ya? Entonces, en parte se ha dicho que es por ese motivo por el que no se puede demandar, en este caso, el deber de socorro y no existe la regulación respecto de los convivientes civiles. ¿Ya? Eso es entonces, estimados alumnos, la primera parte de nuestra segunda unidad referente a los derechos y deberes entre cónyuges y derechos y deberes entre convivientes civiles, ambos de carácter personal, ¿ya? No nos olvidemos que aquí lo que hablamos es referente a aquellos de carácter personal, porque los otros derechos y deberes referente a los otros efectos no los vamos a ver porque ya es materia que ustedes vieron en su otro curso, ¿ya? Aquí me interesan los de carácter personal porque son precisamente materias frecuentes que se visualizan en los tribunales para el análisis de estos efectos de carácter personal que surgen con ocasión del matrimonio o con ocasión del acuerdo de unión civil. ¿Ya? Eso sería respecto a la primera parte de nuestra unidad y esta primera parte además va a traer consigo la realización de un pequeño trabajo que les explicaré acto seguido a través de una respectiva plantilla. Que estén muy bien, hasta luego.